Muy buenas noches, señores concejales, señores mayores contribuyentes, vecinos de Carmen de Areco. Siendo las 21:05, damos por inicio a esta asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Carmen de Areco, 14 de junio de 2022. Señor mayor contribuyente, presente. Por disposición de la presidencia se convoca a usted a la reunión que en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes mantendrá este cuerpo de acuerdo al artículo número 103 de la Ley Orgánica de las Municipalidades el día viernes 24 de junio de 2022. A las 20:30 horas en el Salón de la Sesión del Honorable Consejo Deliberante. Orden del día, primer punto, ordenanza preparatoria impositiva número 78 de 2022, correspondiente al ejercicio 2022. Segundo punto, designación de un concejal y un mayor contribuyente para la firma del acta de la Asamblea. Antes de comenzar con el orden del día, tengo una carta que tiene que ser leída hoy. Carmen de Areco, 24 de junio del 2022. Señor presidente Iván Turri, por medio de la presente me dirijo a usted para excusar mi participación como mayor contribuyente debido a razones particulares. Saludo atentamente, Daniel Trápaga. Leído el orden del día, ya hemos hablado varias veces de este proyecto de ordenanza impositiva, así que voy a dar solamente tiempo para el debate y que los concejales y los contribuyentes puedan explicar y dar sus razones para aprobar o desaprobar el proyecto. Tiene la palabra la concejal Lorena Martinich. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches a los concejales presentes y a los mayores contribuyentes. Muy contenta de ver caras nuevas de mayores contribuyentes que se suman a colaborar para el bien de nuestra comunidad. Bueno, nuestro proyecto ya fue explicado en reiteradas oportunidades. Nuestro proyecto es un proyecto que lo realizamos junto a toda la comunidad de Carmen de Areco, junto a todos nuestros vecinos. Hemos dialogado con diferentes sectores, desde aquel almacenero que molestamos en su momento hasta los empresarios y mismos empleados municipales y obviamente en la Comisión de Desarrollo Económico. Después de haber dialogado e intercambiado diferentes ideas, conceptos, haber hecho muchos números, por supuesto, porque es la ordenanza más importante y es la que va a determinar las tasas que van a pagar ustedes, los vecinos de Carmen de Areco. Llegamos a esta ordenanza fiscal impositiva, que obviamente ahora se va a abrir el debate punto por punto seguramente. Lo que nosotros hicimos fue algo muy acorde a la inflación que viene transitando nuestro país. Llegamos a esta fiscal impositiva que nos pareció lo más lógico, haciendo algunas modificaciones que nos parecieron atinadas, como por ejemplo dividir en zonas la ciudad de acuerdo a los servicios que tiene cada zona. Esto nos pareció muy interesante y también lo charlamos y lo debatimos con diferentes actores de la sociedad de Carmen de Areco para ver su parecer, porque realmente cada punto fue consultado y en este caso con la mayoría de las personas que fueron consultadas les parecía bien esta zonificación, que en su principio era mucho más amplia. El oficialismo había propuesto 5 zonas, si mal no recuerdo, y logramos llevarla a 2 zonas, algo que queda totalmente razonable y que la explicación, o sea, es muy lógica. Lo que hicimos fue superponer los 3 mapas de los servicios principales de Carmen de Areco para llegar a una zonificación lo más cercana posible para poder determinar esas 2 zonas. Puede que no sea exacta, porque obviamente puede alguna manzana o cuadra en especial no tener determinado servicio, pero bueno, hicimos un trabajo a conciencia que se acerca bastante a la realidad y que bueno, va a ir cambiando obviamente con el tiempo a medida que se amplíen los servicios en nuestra localidad. Siempre obviamente pusimos un mínimo y un máximo, seguimos con el valor del metro lineal. Con respecto a la tasa de alumbrado público, también trabajamos muy fuerte con la cooperativa eléctrica y con los vecinos de Carmen de Areco.
porque por un lado teníamos que ver qué era lo que planteaba la cooperativa eléctrica con respecto al pago del alumbrado público y por otro lado teníamos que ver cuánto estaban pagando los vecinos y cuánto iban a pagar con este aumento. Aumento que también queda totalmente razonable y que, bueno, cuando se abra el debate tenemos el detalle de cuánto van a pagar a partir de ahora de acuerdo a cada tarifa. Perdón. Con respecto a lo que es marcas y señales, bueno, tomamos los consejos y las sugerencias del bloque de Cambiemos, unificamos, como lo habían solicitado, por eso digo que lo hemos trabajado en conjunto en comisión y hemos tomado de cada bloque lo que nos parecía más atinado y de ahí que llegamos a este proyecto. Algo muy importante, la tasa de habilitación de actividades económicas sigue siendo por única vez, o sea, para aquel comercio nuevo, la habilitación la va a pagar por única vez y en caso de cambio de rubro, el pago de esta tasa va a ser por metros cuadrados y tenemos la tabla, obviamente que también la seguiremos discutiendo. En lo que es servicio de actividad económica sigue siendo el 0,6% o el 6 por 1000. En este caso hicimos una diferenciación entre lo que es el régimen simplificado de monotributo, que está muy clara la tabla con los importes anuales que van a pagar, todo también muy a conciencia. Y por otro lado tenemos las otras actividades para lo que es responsable inscripto discriminado, también con el 6 por 1000, salvo algunas actividades puntuales que subimos, y siempre también con mínimos y, lo más importante, los máximos. Algo muy importante también, que tenemos descuentos especiales que obviamente dejamos plasmados con respecto al buen cumplimiento, que nos parece muy importante poder premiar a aquellas personas que tienen la buena voluntad y que pagan a tiempo sus tasas, por supuesto. Para aquellas personas que tienen domicilio fiscal en la ciudad de Carmen de Areco, obtendrán un 10% adicional por buen cumplimiento, por supuesto. No sé si me voy con el tiempo, señor presidente, usted me va controlando, no quiero aburrir. Con respecto a derechos de uso de balneario, algo muy importante, porque también hicimos una modificación. La entrada a personas de Carmen de Areco ya era gratuita, pero lo que nosotros también agregamos es que también sea gratuita, o sea, exceptuamos del pago a los vecinos de Carmen de Areco al derecho del estacionamiento, uso de fogones, parrillas y mesas, algo que tampoco estaba en la fiscal impositiva anterior. Bueno, por mi parte, señor presidente, voy a dejar acá. Dejo abierto el debate, seguimos trabajando. A medida que surja alguna tasa puntual, así podemos explicar en detalle las diferencias o las preguntas que quieran hacernos los mayores contribuyentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Martinich. Le voy a pedir, por favor, a todos que guarden silencio, a los mayores contribuyentes que están hablando mientras los demás están explicando. Seguimos con el debate. Tiene la palabra el concejal Laureano Moncho. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a los concejales y mayores contribuyentes y a la comunidad de Carmen de Areco. Bueno, desde el bloque de Juntos ya nos hemos manifestado reiteradas ocasiones en disconformidad con la impositiva que estamos tratando, por algunas cuestiones, como por ejemplo, que mencionaba la concejal Martinich, la zonificación, ¿no? Vivimos comentando que Carmen de Areco carece de una zonificación, de un código urbano correspondiente, y en ese sentido no vemos atinado segmentar o segregar por zonas el cobro de los servicios. Entre otras de las cosas que también vimos que nos llama un poco la atención, en la tasa por habilitación de comercios, vemos que se le cobrará por metro cuadrado a los locales hasta 50 metros cuadrados 2.500 pesos. Eso da una suma de habilitación de 125.000 pesos a un comercio de hasta 50 metros cuadrados, cosa con lo que no estamos para nada de acuerdo. Hemos visto también el alumbrado público, se mencionó, el alumbrado público nosotros teníamos una tasa sujeta al consumo
con un mínimo y un máximo que establecido. Y ahora vemos que en lo que se presenta y estamos tratando esta noche, queda el alumbrado público sujeto a un monto fijo, igualando a todos los consumidores por igual. También veíamos que los vecinos de Carmen de Areco van a ver un impacto en algunas tasas bastante significativo siendo que también lo hemos mencionado en sesiones anteriores, que los aumentos a los empleados ha sido escalonadamente y que en muchos casos ninguno de los ciudadanos de esta ciudad ha percibido una paritaria del 80%. Vemos que la tasa de seguridad e higiene en algunos casos se eleva por encima del 300%, en otros disminuye con respecto al año anterior hasta un 20%, entonces no vemos por ahí hay algunas cuestiones que no nos terminan de convencer. Seguramente surjan algunas cosas más que iremos debatiendo en el correr de la Asamblea, pero por ahora muchas gracias. Gracias, concejal Moncho. ¿Alguien que solicite la palabra? Tiene la palabra el mayor contribuyente Napoli. Sí, señor presidente, gracias. Buenas noches a todos. Y también quería preguntar, por lo que yo veo, en lo que es servicio sanitario hay un 100% de aumento. Me parece que es muy elevado ese aumento, porque como decía recién el concejal Moncho, nadie tuvo tantos aumentos en lo que es la paritaria, ni, digamos, los salarios y lo que es jubilaciones también, porque hay jubilados que pagan. Y una de las cosas que quería saber, porque la gente después nos pregunta, hay gente que a lo mejor nos ve acá y después nos preguntan, creyendo que sabemos todo, para acceder a la tarifa social, ¿qué es lo que se debe presentar? ¿Qué es lo que debe presentar el contribuyente? Por ahora eso, muchas gracias. Gracias, concejal Napoli. Tiene la palabra la concejal Martinich. Gracias, señor presidente. Bueno, voy respondiendo. Voy a empezar con lo que planteó el concejal Moncho, así vamos por orden. Con la tasa de habilitación de comercio sigue siendo el 6 por 1000, a diferencia de que agregamos que en caso de que los metros cuadrados superen, porque hay determinados rubros que a lo mejor quedaban como desparejos y pagaban menos que un monotributista. Entonces, por eso agregamos el tema de los metros cuadrados y no es al azar, es simplemente para que sea más equitativo. Con respecto al alumbrado público, es un porcentaje y está en kilowatts, o sea que no entiendo por qué habla de un monto fijo, porque si el kilowatt aumenta, va a aumentar. Yo tengo la tabla que con mucho gusto se la puedo leer tarifa por tarifa. Pero bueno, ahora le vamos a preguntar puntualmente a cuál hace alusión. Con respecto al impacto de las tasas significativos, y realmente no es así porque la hemos analizado y realmente los aumentos que planteaba la ordenanza fiscal e impositiva de Cambiemos, en determinadas tasas hasta está más alta. Si hacemos el promedio, terminan pagando los vecinos la tasa más alta que el proyecto del NAC y le vamos a dar los ejemplos. Con respecto a la tasa de seguridad y higiene, me gustaría que me dé el ejemplo de cuáles son más del 300% y cuáles menos. ¿Por qué? Porque pusimos máximos precisamente para evitar esas cuestiones. Y con respecto a lo de tarifa social, que es muy importante y que lo vamos a explicar, estamos totalmente conscientes de que tanto en el país como en la provincia como en nuestra localidad hay muchos vecinos que están pasando una situación económica demasiado complicada y nos pareció muy importante poder darle la posibilidad a esos vecinos
de darle una bonificación del 50% de las tasas para que puedan cumplir, porque hay muchos vecinos que quieren pagar esa tasa, pero que a lo mejor no llegan con el monto por el ingreso que tienen. Es muy sencillo, esa tarifa social va a requerir de un análisis que va a estar combinado por, obviamente, un análisis socioeconómico que va a estar a cargo del Ejecutivo de parte de un asistente social o el equipo que el Ejecutivo disponga, y a su vez esa propuesta se va a presentar en la Comisión de Desarrollo Económico, como lo hacemos con la Comisión de Becas, y vamos a decidir en conjunto si corresponde o no corresponde esa bonificación de acuerdo al análisis que haremos de sus ingresos, del patrimonio y de su situación de empleo actual, porque claramente una persona puede tener a lo mejor un patrimonio X, pero puede estar desempleado y no poder pagar la tasa. Así que bueno, espero haber sido explícita. Cualquier cosa quedo a disposición para que me vuelvan a preguntar. Gracias, señor presidente. A mí o a cualquiera de los concejales, por supuesto. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Martinich. Tiene la palabra el concejal Moncho. Muchas gracias, señor presidente. Sí, contestando a lo que mencionaba la concejal, en el alumbrado público es claro, y lo que dice es que en terrenos de hasta 20 metros de frente, el valor, se cobrará un monto el valor de 40 kilowatts bimestral. Eso para no medido. Y en el alumbrado público para propiedades medidas en tarifa T1R, perdón, el tope máximo es 15% de un consumo de 200 kilowatts, pero no menciona otro importe a cobrar. Menciona el máximo, pero no se sabe cuál es la tarifa a aplicar sobre el resto. Entonces, entendemos que quedaría un costo fijo. En la habilitación también es claro, dice hasta 50 metros cuadrados, por metro cuadrado hasta 50 metros cuadrados, 2.500. Con lo cual, si hago la suma, la multiplicación me da 125.000 pesos. Y en la tarifa, claro está que no voy a dar el nombre de los comercios que hemos consultado, pero, por ejemplo, un comercio mediano con una facturación, una declaración jurada de ingresos brutos anual de 8,5 millones, con la impositiva vigente estaría pagando 3.000 pesos trimestrales y hoy pagaría con lo nuevo 12.750 pesos. Si hacemos la evolución de esta tarifa, nos da un resultado de 325% por encima de lo que está pagando hoy. Así hay casos de 178, de 55, del menos 20, de 192, del 255. Hemos analizado unos cuantos casos y ese es el resultado que nos arroja. Muchas gracias. Gracias, concejal Moncho. Tiene la palabra la concejal Martinich. Sí, muchas gracias. Al concejal lo voy a volver a molestar para que me dé un ejemplo de un rubro, así lo podemos verificar bien. Un ejemplo puntual, no nombre, un rubro, con la tasa de seguridad y higiene, así lo podemos verificar. Y con respecto a el alumbrado público, a ver, lo voy a explicar de nuevo. El tope máximo es el 15% de un consumo, el tope máximo. O sea, si el consumo es menor, va a ser menor el monto. O sea, estamos hablando de un tope máximo, como lo tenía ahora, actualmente. Y en la tarifa, por ejemplo, la TR1, el máximo que va a pagar un vecino es 177 pesos y el máximo actual era 123. O sea, no estamos hablando de un aumento del 300%. Por eso no sé cuál es el cálculo que está haciendo. Yo lo tengo en la planilla y es ese. Y no solamente, obviamente no lo hice yo, lo hemos trabajado en el equipo y también lo hemos trabajado con la cooperativa eléctrica. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Martinich. Tiene la palabra el concejal Moncho. Muchas gracias. Claramente dice, concuerdo con la concejal Martinich, que el tope máximo a cobrar será el 15%, pero no establece otra cosa para otro tipo de consumo. No dice cuánto va a ser
lo aplicado sobre otro tipo de consumo inferior a 200 kilowatts. Eso es lo que digo, por lo menos en la tabla que nos llegó a todos no se ve reflejado. Muchas gracias. Gracias, concejal Moncho. Tiene la palabra la concejal Ferretto. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Creo que hay dos variables que hacen que esta tasa no sea fija, sino que, valga la redundancia, sea variable. Por un lado es el valor del watts. El valor del watts varía a lo largo del año y es una de los elementos que hace que esta tasa no sea fija. Y por el otro lado es cuando aplicamos un 15% del consumo, por ejemplo, en TR1, que sería quien pagaría una casa residencial. Estamos hablando del caso de alumbrado público. Si el vecino, por ejemplo, tiene un consumo de 100 watts, sería el 15% de esos 100 watts, ¿no? Y si se pasaría a los 200 watts, estaría en otra, tendría un tope de 200, ¿no? Para ser claro. Eso creo que es lo que, si bien no especifica cuál es el monto del watts, sino que especifica el tope, que sería 200, variando la cantidad de consumo que tenga el vecino. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Ferretto. Tiene la palabra el mayor contribuyente, Fernández Romero. Gracias. Buenas noches a todos los concejales, mayores contribuyentes y vecinos. Bueno, esto lo hizo el NAC, por lo cual ya está todo dicho con eso, pero más allá de eso hay un montón de cosas para discutir. Y ya que estamos hablando del alumbrado público, vamos a ir al ejemplo puntual. El año pasado, en la fiscal que estaba, y el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, el primer punto del artículo de la tasa de alumbrado público decía que se va a cobrar el 15% del consumo. Este año no está. Y por eso el concejal Moncho lo dice. Al final dice, esta alícuota del 15% se aplica sobre los conceptos tarifarios tal, tal y tal. Pero no dice que sea 15. Lo estamos presuponiendo. Y si fuera así, si fuera un 15, claro, o sea... Silencio, por favor, está hablando el mayor contribuyente. Después pide la palabra. Más allá del máximo, más allá del máximo. O sea, el máximo está claro. Por ejemplo, el año pasado teníamos el 15% del consumo con un mínimo y un máximo. El máximo en este caso, puntualmente, si fuera el 15% de 200 kilowatts, que son 30 kilowatts, está muy similar al año pasado. Y en precios, tiene razón la concejala Martinich, no cambia sustancialmente. Sí cambia la tarifa T2 y la T3, donde van a pagar incluso menos en caso de un máximo. Pero lo que hay es un montón de incongruencias. Por ejemplo, si un terreno en una propiedad no medida, la que no tiene medidor, le cobramos 40 kilovatios bimestrales, o sea, equivalente 20 mensuales, a un vecino que sí tiene medidor, pero que no consume cero, por ejemplo, consumo cero, puede pasar, una caseta vacía, se le va a cobrar el 15% sobre el cargo fijo, que por ejemplo ahora es 219,10, sea 33 pesos, equivalente a 6 kilowatts. Entonces una persona que no tiene luz paga 20 y una que sí tiene luz paga 6. ¿Dónde está la coherencia de eso? Sería la primera pregunta. Después están los clubes de campo que van a pagar 1.000 bimestral, con medidor o sin medidor. Y si tienen medidor, ¿por qué más que los demás? Es una pregunta que yo haría. Después, ¿por qué se le baja a los mayores? Yo estoy de acuerdo, particularmente lo voy a decir. Yo creo que el alumbrado público es indiferencial o no diferencial. Todos lo consumimos por igual. Por lo cual, para mí, todos deberíamos pagar lo mismo. Esa es mi opinión y tratamos de acercar las posiciones. Pero acá está toda serie de incoherencias y como dice acá falta un artículo o un primer párrafo que dice que el consumo será el 15. Pero lo que hay es que hay vecinos que van a pagar mucho más que otros por este capricho de no poner un mínimo.
que tiene que haber un mínimo porque todos tienen que pagar. Pero el alumbrado público es de todos. Eso con respecto al alumbrado público. Ya hay un error importante en la redacción. Después, con respecto a los servicios urbanos, se habla de zonificación. Más allá que todos los municipios que tienen zonificaciones están viendo cómo hacen para salir de ese problema, el problema que acá no existía y el NAC lo trae, o sea, defendiendo a los vecinos los perjudica, sería bueno saber en el límite de la zona 1 con la zona 2. Un vecino está de este lado de la zona 1 y el de enfrente está en la zona 2. ¿Cuál es la diferencia entre un vecino y otro? ¿Cuál es ese servicio diferencial que hace que tenga un precio diferente? Esa sería una buena pregunta. ¿Y para qué se hace? Porque en realidad hay un montón de servicios dentro del servicio público. Por ejemplo, el arbolado público, que es de todos, el mantenimiento de las plazas, que es de todos por igual. No de todas por zonificación. Siguiendo con otro ejemplo, podemos agarrar. En los servicios urbanos, en el artículo 5, que se habla de facturación, vencimiento y bonificación por buen cumplimiento, me gustaría que me explicaran cómo se hace para tener un descuento adicional del 5% por un pago anticipado único semestral si la facturación es bimestral. Me parece que hay algo que copiaron mal. O sea, si me explican cómo hago, me pueden decir, sí, vengo al municipio, digo, adelántenme 3 bimestres, entonces vengo y me hacen un descuento. Pero me parece que no es intención. Hay un error ahí, claramente. O explíquenmelo cómo sería, me manda la primera factura del año, bimestral, y cómo tengo un descuento semestral para pagar anticipadamente el semestre. No me cierra. Siguiendo con el tema. Derecho de oficina. Se vuelve a cobrar el derecho de examen psicosensométrico. En los últimos 2 años lo habíamos sacado y lo habíamos incluido en el precio del derecho de licencia. Ahora se aumenta la licencia un montón y se vuelve a poner el derecho, pero ahora hacemos pagar a los vecinos 2 veces. Los defensores de los vecinos le hacen pagar 2 veces a los vecinos las cosas. Sería bueno otra explicación sobre el tema. ¿Por qué lo vuelven a agregar? ¿Qué es lo que creen que tienen que agregar y por qué tienen que cobrar el examen aparte? Cuando en realidad los medios con que el municipio se nutre para determinar si la persona es apta o no para poder conducir, es un problema del municipio que tiene que poner en el costo y no diferenciarlo. ¿Qué pasaría si un vecino dice yo no quiero hacer porque no quiero pagar 300 pesos? ¿Está obligado a pagarlo? Esa es una buena pregunta. Con respecto a la habilitación de comercio, no confundamos la habilitación de comercio por única vez con respecto a higiene y seguridad. Habilitación de comercio, nuestra propuesta iba de 5.000 a 50.000 pesos, si no me equivoco, depende de la categoría del comercio, industria, a habilitar. Acá vuelven a ponen que por cada metro cuadrado de un local, o sea, un local de 40 metros cuadrados, para habilitarlo va a pagar 100.000 pesos. No defiendan tanto al vecino, por favor. Iba a pagar 5.000 y iba a pagar 100.000, 20 veces más. 20 veces más. Con defensores así, no sé, no hace falta gente que nos acuse. La tasa de higiene y seguridad es todo un despropósito. Todo un despropósito. Y termina con que dice cómo se calcula la cuota para cuando hay más de 2 actividades. Y dice DDJ trimestral ACTP por alícuota ACTP más DDJ trimestral ACTS alícuota ACTS o el mínimo ACTP o mínimo ACTS el mayor. Japonés. ¿Quién no entiende esto? Se supone que las normas, ustedes tienen experiencia, muchos años acá, son para que la gente las entienda. Acá hace falta un contador, acá el señor Romano nos puede decir, para entenderlo. Yo lo entiendo, no es que me lo tenga que explicar a mí, o sea, yo estuve adentro, pero lo quiero marcar porque aparte está mal. Pero más allá de eso, seguimos.
seguimos con otro tema más. Esperen que voy viendo. El derecho de ocupación y uso de espacios públicos. ¿Cómo sería? Por acá vuelven a poner algo que no estaba, que se había sacado, lo vuelven a instalar, que es por la instalación de redes transmisoras y retransmisoras de televisión, por mes el 5% de la facturación. O sea, cuando lo instalan, le vamos a cobrar eternamente un 5%. Y después, como esas mismas redes utilizan espacio aéreo, el punto 2, otro 2,5%. O sea, pasamos de un costo de 2,5% que había hoy a pagar un 7,5% para tener cablevisión. 3 veces más. ¿Qué defensores? Por Dios, tanta defensa me abruma. Después sí, si uno quiere poner un monumento en el cementerio, se lo hacen gratis. Estupendo, muchachos. Sigo. Tasa vial. Tasa vial. La tasa vial también dice que es bimestral. Nos facturan a los agropecuarios bimestralmente. Pero también tiene si hacen un pago anticipado único semestral, tiene un 5% adicional. Lo mismo que la tasa de servicio urbano. De vuelta, ¿cómo se haría? Tiene que venir el agropecuario acá y decir, quiero pagar todo junto y me hacen un descuento. Sería así. Sí, qué bien, estoy seguro que se equivocaron. De hecho, yo le di la pregunta y hice la respuesta. No es así, concejal Martinich. Si usted manda una factura bimestral, tiene que mandar la factura semestral y la bimestral para hacerlo. No venía a pedir. Y la fiscal no lo dice. Y hay un tema más. Se habla de fondo de lucha con... un tema más importante es, el año pasado, dentro de esta tasa, se habían metido un montón de servicios. El control de agua adicionales, el control de la fitosanitaria. Este año no existe eso. Es sobre la puerta a que el oficialismo quiera cobrar, por ejemplo, por el control fitosanitario. Porque le sacaron una parte de cosas cubiertas a la tasa. Y el año pasado tenía también un fondo de lucha contra plagas agropecuarias, que era un 10% de la tasa, que nunca hubo ningún convenio. Estaba regulado, tenía que haber un convenio entre APACA y el municipio. Ese convenio no se hizo, por lo cual esta fiscal debería establecer cómo le van a devolver el 10% que le cobraron de más a los propietarios agropecuarios por un fondo que no se activó. Eso sin contar que la rendición de cuentas de este año, y ahí no me quiero meter en terrenos concejales, no estaba el fondo afectado de ese monto. Pero sería bueno saber cómo lo van a hacer. Y finalmente, siguiendo con un par de cosas más, vuelven a poner un costo terrible para habilitar antenas de telefonía o antenas de telecomunicaciones, tanto por habilitarlas como para inspeccionarlas. Habíamos avanzado en que la inspección pasa a ser habilitación, forma parte de la inspección de la higiene y seguridad antigua, y se había puesto en otro rubro. Las empresas de telecomunicaciones es una actividad económica, tienen que pagar higiene y seguridad como cualquier otra, y el precio está dentro de la antena y se ponía todo junto. Eso ahora se vuelve a poner por separado, por lo cual se vuelve a cobrar 2 veces, y aparte le cobramos por cada plato, por cada antenita, por cada cosa. Con lo que hacemos es que nos van a poner lo menos posible. Y ahora que viene el 5G, debemos propiciar que nos pongan todo lo posible para tener mejor comunicación y que sea accesible. Porque todos estos costos no los saca el dueño de la telefónica de su bolsillo, los cargan los clientes. Y eso es importante saber en cuenta. Todos estos costos nos vuelven a los vecinos defendidos por el NAC. Y por último, hay una tasa nueva, que es la tasa por aptitud ambiental, que dice, el valor de cada punto 1.000. Me gustaría un ejemplo de esa tasa. ¿Cómo funciona? ¿Para qué es? ¿Quién la pagaría? ¿Cómo se calcula? ¿Qué significa 1.000? ¿Qué significa el valor de cada punto? Yo no sé si la fiscal lo dice, porque la fiscal acá no vino de junta. Ustedes mandaron solamente la impositiva. Debería haber mandado la 2 porque una tiene relación directa con la otra. Así que esas son varias de las cosas que yo noté
Derecho de construcción, lo triplican, lo cuatriplican. Habíamos hecho algo barato para que la gente que quiera construirse no tenga que pagar mucho. Acá se va de 20.000 a 65.000, 70.000 pesos una vivienda, un derecho de construcción. ¿Por qué? ¿Por qué me defienden tanto? Triplicándome la tasa. Después, en sanitarios, vuelven a ponerle al medido residencial. Y el año pasado habíamos quedado que como solamente un 10% de los vecinos residenciales tienen medidores y el 90% no, y la diferencia de precios entre los que tienen medido y los que no tienen medido era muy exagerada, 10, 15, 20 veces más. Lo razonable era o ir en una dirección o ir en la otra. Y habíamos acordado ir en la otra, o sea, pasar a los vecinos residenciales que tenían medidor a ser no medido y cobrarles a todos por igual. Bueno, lo vuelven a poner y le vuelven a cobrar 10, 20 veces más al vecino que tiene medidor con respecto al otro. Me siguen defendiendo. Así que bueno, acá como ven, hay 20 preguntas en 20 tazas. No me parece un buen trabajo. Me parece flojísimo y realmente no creo que nos defiendan. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la concejal Martinich. Gracias, señor presidente. Bueno, se ve que el ex concejal extrañaba mucho el Consejo Deliberante. Primero y principal, el ex concejal, si mal no tengo entendido, es asesor de Juntos por el Cambio, o sea que si estuvimos meses trabajando con la fiscal impositiva y si tenía tantas modificaciones, tantas sugerencias, tantas ideas nuevas o buenas o renovadoras, innovadoras, las hubiesen planteado. Porque lo trabajamos y mucho con el bloque. O sea, viene a hablar acá, a hacer política hoy, no cuidando al vecino, a hacer política y hacerse ver acá. Así que, obviamente, repudiar eso. Con respecto a la zonificación, lo expliqué perfectamente, no es exacto, porque obviamente que hay servicios que no están exactamente de un lado de la manzana con todos los servicios y del otro lado no. Por eso superpusimos los mapas, los tenemos, lo adjuntamos e hicimos lo más razonable posible. Obviamente que es una prueba piloto, así como en su momento se hizo prueba con algunas otras cosas, algunas ideas raras que el concejal Fernández Romero planteó, que bueno, que aceptamos. En este caso será una prueba piloto y si no funciona, no funciona. Tenemos 6 meses nada más que nos quedan. Con respecto a la facturación, obviamente que lo hablamos con el secretario de Hacienda, que es quien es el encargado de decirnos se puede o no se puede hacer la bonificación en forma semestral. Si el secretario de Hacienda, que es quien maneja actualmente las finanzas y el RAFAN y tiene contacto directo con un técnico del RAFAN y él nos avala, es porque se puede. Así que el concejal Fernández Romero, el ex concejal, perdón, por Dios, que no vuelva. Así que esperemos que la próxima, que sea mayor contribuyente, se instruya un poco más. Con respecto a los derechos de oficina, es lógico, o sea, hablamos de no de financiar el municipio, ya fue financiado por el bloque del concejal que me antecedió a la palabra durante bastantes años. Así que nos vemos en la necesidad de ir aumentando paulativamente porque las tasas de Carmen de Areco son las tasas más bajas de la zona. A ver, si me preguntan a mí y a todos mis concejales, ¿quién le quiere aumentar la tasa a los vecinos? Nadie. Si me preguntan a mí hoy, yo rechazaría mi propio proyecto, pero no porque sea malo, porque no se puede, o sea, no estamos en condiciones de aumentarle las tasas a los vecinos, pero tampoco estamos en condiciones de dejar caer un municipio y de que pierda la autonomía totalmente, cuando sabemos que por años no se aumentaron las tasas. No hay, vecino, quédese tranquilo porque no hay aumentos del 300%. No hay aumento que a usted le va a llegar una tasa a su casa que no la va a poder pagar.
porque por eso trabajamos durante tantos meses, no solamente los 3 bloques, porque el bloque de Juntos por el Cambio también aportó, por eso me extraña que todas las modificaciones que viene a traer para hacer política al recinto, en vez de plantearlas antes y defender al vecino para que lo podamos modificar a tiempo, si es que realmente va a pasar lo que supone el ex concejal, el mayor contribuyente, lamento que no se haya puesto en el bolsillo del vecino y lo haya planteado con anticipación. Con respecto a la habilitación de comercio, o sea, el artículo es claro, o sea, no entiendo. La mitad de las cosas que plantea no se las entiendo, o sea, claramente no entiendo cómo las plantea. Así, ¿puedo seguir? Continúe, concejal. Gracias. Y con respecto al derecho de ocupación de espacios públicos, claramente ya estaba en otras fiscales impositivas, así que no veo por qué se está sorprendiendo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Martinich. Tiene la palabra el mayor contribuyente, Nicolás McDermott. Gracias, señor presidente. Buenas noches a los concejales, buenas noches a los contribuyentes y a los televidentes. Me parece que ha tornado esta sesión en cuestiones personales y en descalificarse y en burlarse de quien habla, que en hablar de lo que realmente importa. Y me parece que usted como presidente tiene que hacer cumplir el reglamento. ¿Qué creo? Creo que el silencio del oficialismo habla a las claras de que no tienen nada que defender porque nada es propio. Es algo que agarraron. Entonces, por eso el silencio que cuando usted otorgó la palabra se hizo y quienes supuestamente más necesidad tendrían de defender esta tasa o de defender esta situación, no lo hacen. Ahora me gustaría hacer un poquito de un análisis de qué es lo que pasa o de qué es lo que veo con esta fiscal impositiva y lo que pasa hoy en Carmen de Areco. El año pasado se hizo un trabajo sociológico en Carmen de Areco donde se relevaron más de 300 casos y a partir de ahí se establecía que el grueso de la sociedad carmeña veía que nuestra comunidad estaba estancada o no crecía o decrecía y ese rango de la sociedad llegaba al 80%. De 300 personas, el 80% tenía esa percepción de lo que pasaba en Carmen de Areco. Este año tuvimos el censo y el censo sirvió para mostrar algunas cuestiones. ¿Qué sirvió para mostrar el censo? Sirvió para confirmar lo que la gente veía o presumía que pasaba en Carmen de Areco. Carmen de Areco, en la segunda sección electoral, siempre ocupó el número 14 en cuanto a la cantidad de población y el 15 era Capitán Sarmiento. Cuando todos nosotros hablábamos y había una reunión, te preguntaban, ¿sos el más chico? No, no somos los más chicos. El más chico es Capitán Sarmiento. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó de aquel tiempo a este? En el 2010, Carmen de Areco tenía 14.692 habitantes. Hoy tiene 15.998. Esto significa que Carmen de Areco creció un 9% en 12 años en su población. Entonces me fui a ver Sarmiento. ¿Qué había pasado con Sarmiento? No estoy hablando de Londres, no estoy hablando de Bahía Blanca, no estoy hablando de nada. Acá, Capitán Sarmiento, acá al lado. Capitán Sarmiento, en el mismo lapso, en los últimos 12 años, creció el 15%. Carmen de Areco tiene un crecimiento anual del 0,75% y Sarmiento tiene el 1,25% de ese crecimiento.
Esto demuestra a las claras que hay algo que no se ha hecho bien. Hay algo que tiene que cambiar. Porque si ante una comunidad parecida, una aptitud agrícola parecida, ante mismas situaciones el resultado es totalmente distinto, hay algo que está haciendo mal y que debe cambiar el municipio de Carmen de Areco. Y cuando digo el municipio no le echo la culpa a un responsable. Digo, nosotros debemos cambiar para mejorar. De la misma manera que venimos actuando los últimos 12 años, vamos a obtener los mismos resultados, muchachos. ¿Qué hace Sarmiento mientras tanto? Elimina tasas, achica la planta política y empieza una reconversión, va hacia otro lado. El tren se nos empieza a ir y nosotros como comunidad, y nosotros, algunos como dirigentes, otros como mayores contribuyentes, otros como concejales, insistimos con la misma receta. Tenemos un enfermo, tenemos un paciente al cual atender e insistimos con la misma medicación que le damos hace 12 años y que nos trajo hasta acá. Hay que plantearse el cambio. ¿Y cuál es el cambio? El cambio es eliminar un montón de tasas, sacar burocracia del medio, achicar la planta política más grande de la historia del municipio de Carmen de Areco. Porque ahora sí voy a entrar a la fiscal impositiva y a los aumentos. La concejal Martinich decía, tenemos las tasas más bajas y tenemos que actualizar. Lamentablemente, ese criterio no se utilizó en la discusión salarial. En la discusión salarial se dio en cuotas y con cuentagotas el aumento a los distintos sectores de la municipalidad, salvo a uno. ¿Sabe a cuál, señor presidente? A la planta política. A la planta política, el 1 de enero se le aumentó el 80% el sueldo. Se aprobó un presupuesto que daba un aumento del 80% de sueldo a partir del 1 de enero. Nadie de los que está acá tuvo esa paritaria. Ninguno. Y mucho menos la planta municipal de Carmen de Areco, estable, contratado, como se le quiera llamar. A ellos se le dio en cuotas los aumentos. ¿Saben cómo fueron? El 40%, el 45%. Y el aumento de tasa promedio que se está planteando, el promedio, con los ejemplos que viene a hacer el concejal Moncho, es por encima del 100%. Que a una despensa, aparte de incongruencia, porque que a un comercio mediano le aumente el 325% la tasa y a uno grande el 178%, habla de una incongruencia. Que lugares que tienen que expedir alimentos le suba el 200%, es un problema. ¿Y por qué estamos en un problema? Porque ¿dónde está el mayor rango inflacionario? En alimentos. ¿Qué hace esta fiscal impositiva? ¿A quién le pega al medio? Al que vende alimentos, al que produce alimentos. Por eso creo que es necesario cambiar. Por eso hay que eliminar impuestos. Por eso hay que achicar la planta política. Porque en el mientras tanto y mientras nos parece que no va a pasar nada, los de alrededor crecen y nosotros nos estancamos o decrecemos. Con un crecimiento del 9% anual, del 9% en 12 años, no llegamos a tener el crecimiento para mantenernos estables. Hay cosas que nos tenemos que replantear. Y también me pregunto, tenemos el 80% de aumento de tasas y hay otra cuestión con la que no coincido. Que un tipo que tenga que hacer la tarifa social, una persona que tenga que hacer la tarifa social, le decimos, no, venía al municipio y nos dicen, no, porque las becas, la comisión de becas, nunca, señor presidente, tuve tanto reclamo de la gente que pidió becas como este año. No alcanzó el dinero de las becas. No hubo becas para todos los que se inscribieron. Siquiera un paso a la lista de la gente. Si tenía 2 hermanos te decían, no, a uno le dimos, al otro no. Y la necesidad, si ese vecino tiene el doble gasto que otro. Y vamos a traer a ese tipo de discusión la tarifa social.
La tarifa social tendría que ser automática. Hoy se sabe quién está jubilado, quién puede cargar los datos, se sabe todo. ¿Por qué tengo que traer a la gente a hacer una cola al municipio de Carmen de Areco? No perdimos demasiado tiempo ya en un montón de situaciones para venirlo a hacer acá, que haga una cola, que llame a un concejal, que ese concejal venga a la comisión, plantee, no, mirá, fíjate, fulano quedó de afuera. Porque con las becas pasó eso, señor presidente. Y después les muestro los nombres. Gente que reúne todos los requisitos. Hijo de los mismos empleados municipales. Que sus compañeros de planta política recibían el 80%. Que a ellos le dan el 45% en cuota. El 45% aumento en cuotas. Lo dejaron afuera de la beca. Y no tengo un ejemplo. Tengo varios. Entonces, me parece que perdemos el momento para dar una discusión de fondo. Y también me pueden decir, vamos al gasto. El concejal Fernández Romero o el ex concejal Fernández Romero plantea y dice, es tema de los concejales. La rendición de cuentas fue tema de los concejales. Pero es tema de la comunidad toda seguir adelante la rendición de cuentas y saber cómo se gasta el dinero en Carmen de Areco. Y fue muy claro, porque los puso el concejal Moncho, cómo estuvo la maquinaria partidaria del municipio a cargo de un partido gobernante. Vimos cómo fue el gasto social, vimos cómo se multiplicó. Vimos también, y esto lo voy a decir porque nobleza obliga, el debate de la noche giró en torno, y fue lo que quedó en la semana, de un proveedor de hace 40 años en el municipio que fue siempre proveedor, y el 99%, y si hago una encuesta acá, todos fueron y compraron en Casa Crife. Y el 50% tiene fiado y cuenta corriente, de toda la vida. Y fueron a discutir eso, y no era lo que había que discutir. Porque todos sabemos que fue proveedor, con Barneda, con Pronesti, con Piñataro, con Scansi y ahora. Lo que teníamos que discutir eran los militantes de la Cámpora que le facturan al municipio, que son proveedores del municipio y que no tienen comercio. Eso era lo que había que mirar, eso es lo que teníamos que decir. Entonces, para mí es un todo. Es un todo en lo que tenemos que hacer para ver cómo seguimos adelante y cómo logramos revertir la situación de estancamiento y de agotamiento en Carmen de Areco, donde en los últimos 12 años se creció el 9% y donde Sarmiento creció el 15%. Hay algo que tenemos que cambiar porque lo estamos haciendo mal. Viendo que el oficialismo no tiene ganas de dar la discusión, porque entiendo no le pertenece la fiscal impositiva, y cuando vengan los reclamos y le digan, no, me aumentó 3,5 veces la tasa de seguridad y higiene, te van a decir, no, el problema es del NAC. Nosotros no la escribimos. Y otra cosa que tiene que quedar en claro, esta fiscal impositiva empieza a regir a partir de hoy. No hay retroactividad. Tienen que quedar esas cosas bien claras y especificadas, señor presidente. Es de hoy hacia adelante. Nada puede ser retroactivo. Yo creo que he agotado mi tiempo, he dicho lo que he querido decir y por supuesto que voy a votar en contra de esta fiscal impositiva, porque no tiene ningún cambio que vaya a generar, revertir la situación que vive Carmen de Areco hace más de una década. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el mayor contribuyente, Fernando Romero. Gracias, señor presidente. Yo no vengo acá, me he cansado durante todo el proceso de discusión de la fiscal impositiva de tratar de hablar con la gente del NAC para hacerlos entrar en razones y que no le hagan el juego a la cámpora. Pero una foto en Twitter tira más que la seriedad y el profesionalismo que hay que ponerle a esto. Y surgen cosas raras, como por ejemplo, de vuelta de ejemplo, zonificación en la recolección de residuos. Todo el pueblo comparte el mismo basural cochambroso
que está hace 20 años y que nadie hace nada para arreglarlo. No veo la diferencia entre una zona y otra con respecto al basural, que es la mayor parte del gasto, una gran parte del gasto de la gestión integral de residuos. Y por otro lado, ¿por qué una zona pagaría menos que la otra? A todo el mundo se le recoge la bolsita, supongo. A algunos con mayor frecuencia que a otros. Y al que no se le recoge, directamente no se le cobra, no se le cobra menos. Entonces, analizando el tema, es mucho más caro mandar un camión con los empleados municipales una vez por semana a la última manzana del pueblo a buscar una bolsita que pasar por cualquier calle del centro a buscar 50 bolsitas cada noche. Más caro en personal, más caro en nafta, más caro en una cesta, en lo que sea. Ende no entiende la zonificación en el rubro basura. Tampoco la entiendo en el otro rubro, pero como concepto. Y se los expliqué hasta el cansancio, me harté de explicárselos. De que era injusto, de que somos todos iguales vecinos y por igual, que ni siquiera hay que contemplar en esto que son servicios, tasa de servicios, las diferencias socioeconómicas. En todo caso, después hay que ver el que no puede pagar porque no paga. Y tenemos que ser conscientes, y lo relaciono con lo que decía el mayor contribuyente McDermott, ya llevamos 20 años de decrecimiento en Carmen de Areco. Censo 2000 a 2010, 5% de crecimiento. El país el 11%, el conurbano el 13%, el resto del VAP, la provincia, el 9%, 4 puntos por debajo de Carmen de Areco. 12 años después, el país 18%, nosotros el 9%, la mitad. Estamos achicándonos. Son datos reales, no los inventamos. No es necesariamente culpa de una gestión de gobierno, pero sí la indigestión del NAC tuvo mucho que ver. Y ese es el punto en cuestión. Porque hacen cosas sin saber por qué las hacen. Ni para qué las hacen. ¿Para qué zonifican? ¿Qué quieren lograr? ¿Cuál es el objetivo? Aparte por la diferencia de precio, que es ridículo. Cuando en realidad, y este es el punto, tanto en servicios sanitarios como en servicios urbanos, el 65, o sea, 2/3 de la gente no la paga la tasa. Tenemos roto el contrato social en Carmen de Areco. La gente no cree que tenga que pagarle al municipio las tasas. 2/3 no la pagan, se hace su tarifa social. Y por cierto, todos tenemos tarifa social. Todos. Desde el más rico del pueblo hasta el menos. ¿Y saben por qué? Porque ninguno de estos precios, de estos valores, de estos costos, cubre los costos del servicio real. Por lo cual le agregamos tarifa social a la tarifa social que ya tenemos todos. Desfinanciando al municipio, o intentando desfinanciarlo. Porque nadie que ya no pagaba va a venir a pagar porque le hace un descuento 50% después que lo humillemos en 2 trámites que tenía que hacer el municipio. Para ahorrarse 300 pesos por mes. Entonces, el enfoque es el problema. El enfoque del NAC durante 12 años es un problema. Nos hunden en una grieta. Todo este tipo de cosas que no tienen sentido. El enfoque del alumbrado público, el enfoque de higiene y seguridad, el enfoque de los servicios urbanos, el tema del agua en general, el manejo de la basura, todo está mal. Y felicito al oficialismo, porque se han conseguido la mejor defensora esta noche, que es una concejal de la oposición. Son buenísimos. ¿Cómo hicieron eso? Sería un milagro que lo explicaran. Que viene a decir que está protegiendo las finanzas del municipio, cuando el intendente del NAC vetaba los aumentos que se daban, porque no le gustaba el monto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablan? La gente tiene memoria. Y si no tiene memoria, estoy yo para recordárselos. Porque yo sí defiendo a los vecinos, porque quiero, y es un tema importante, ni la del año pasado era mi fiscal, ni mucho menos esta. Una fiscal en serio tenemos nosotros. La vamos a usar el día que seamos gobierno. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la concejal Martinich. Gracias, señor presidente. Bueno,
Si hay algo que me parece razonable y que no entiendo, no se entiende muy bien, porque parece como que se excluyeran, como que el bloque de Juntos por el Cambio se excluyó durante todos estos años, donde tenemos un concejal, un mayor contribuyente, ex concejal McDermott, que en este momento se retiró del recinto, pero que fue concejal, ya perdí la cuenta de los años que fue, y él habla de modificaciones y de cuestiones que se pudieron haber hecho que nunca se hicieron, y él fue parte de este poder legislativo. Y yo no es que estoy defendiendo el oficialismo, yo soy objetiva. Entonces, él está planteando una utopía que tuvo durante 8 años la posibilidad de cambiar la realidad de Carmen de Areco. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que cambió de Carmen de Areco? Entonces, hay cuestiones con las que puedo estar perfectamente de acuerdo con el ex concejal McDermott, cuando habla del aumento de la planta política, cuando habla de la discusión salarial, cuando hablaba de achicar la planta política, por supuesto que estoy de acuerdo con todas esas cuestiones. Pero recordemos que él también fue concejal. Entonces, hoy, no, o sea, parece que viene a hablar de Carmen de Areco como si él hubiese estado viviendo en Capital Federal. O sea, eso realmente me sorprende. O sea, vienen a hacer todo un acting acá donde realmente acá se trabajó a conciencia y todas las sugerencias que hoy vienen a plantear para hacer nada más que política, la tendrían que haber planteado en la reunión de Comisión de Desarrollo Económico que representa el concejal Moncho, que lo dejan desdibujado porque él estaba en esa comisión y él hablaba. Entonces el ex concejal Fernández Romero y el ex concejal Nicolás McDermott hoy viene a plantear cosas que ¿por qué no se las transmitió a su concejal? Para que las pueda plantear en una reunión de comisión. Porque con el concejal Moncho tuvimos, pero infinidad de conversaciones como así las hemos tenido con el oficialismo, punto por punto. Y el NAC estuvo totalmente abierto a modificaciones. Hemos modificado, pero muchísimas cosas que ha sugerido tanto el bloque de Juntos por el Cambio como el bloque del oficialismo. Y no entiendo por qué les molesta que se haya aprobado esta fiscal impositiva. Y tenemos 6 meses, como bien dijo el concejal McDermott, tenemos 6 meses para evaluarla. Y si es mala, va a haber una nueva el año que viene. Y en 6 meses no va a pasar una catástrofe con una fiscal impositiva. Y quédense tranquilos los vecinos, porque no van a recibir un aumento del 500%, del 300%, no se va a fundir un comercio por las tasas nuevas que planteó el NAC, con el oficialismo que las aprueba, por supuesto. Con respecto a lo de becas, muy bajo el comentario también del mayor contribuyente McDermott, cuando sabe perfectamente que hay un cupo de becas, y él también estuvo toda la vida en la comisión de becas, y sabe perfectamente que si hay 2.000 anotados, no se le puede dar la beca a los 2.000 anotados, y el análisis que hicimos es a conciencia, y también deja desdibujado a su concejal, que también pertenece a esa comisión. No es que él no pertenece a esa comisión. O sea, Juntos por el Cambio integra la comisión de becas. O sea, no se haga a un lado. No se hagan a un lado. Ustedes también aprobaron y desaprobaron esa comisión, esas becas. Con respecto a la tarifa social, también podrían haber planteado, si tenían una idea superadora. No la escuché, no la plantearon. Nosotros es lo que se nos ocurrió. Humildemente lo digo. O sea, es lo que se nos ocurrió, es lo que decidimos, es lo que charlamos con los vecinos de Carmen de Areco, y si la mayoría nos daba el ok, lo hacíamos. Hicimos lo mejor que pudimos y lo hicimos en conjunto con las fuerzas políticas, en conjunto con los comerciantes, en conjunto con las empresas industriales de Carmen de Areco, en conjunto con los comercios de Carmen de Areco, de venta de combustible, de venta de comidas, con los gastronómicos. Y cada una de las personas que me está mirando en este momento sabe perfectamente, porque estuve meses molestándolos,
pidiéndole foto de la tasa que pagan, pidiéndole foto de la factura de luz eléctrica para ver cuánto está pagando y cuánto va a pagar. No es que nos levantamos un día y dijimos, bueno, a ver, 2 por 2 es 4. Sí, esta es la fiscal impositiva. Trabajamos muchísimo en esto y nos podemos equivocar. Por supuesto que nos podemos equivocar y nos haremos cargo si nos equivocamos. Pero todo lo que hicimos, lo hicimos con total honestidad y con total buena predisposición. Y yo no tengo nada que defender del oficialismo. Yo lo que defiendo es nuestro proyecto, el proyecto de Lara Ferretto, el proyecto de Mateo Jovovich, el proyecto de Iván Turri y de Lorena Martinich. Y celebro que se vote. Y celebro que esta noche podamos ver cómo se les caen las caretas a los que solamente quieren venir a hacer política, no a cuidar el bolsillo de los vecinos. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Martinich. Tiene la palabra el mayor contribuyente Romano. Gracias, presidente, y buenas noches. Después de una hora de sesionar, creo que estamos en condiciones de recordarnos y recordarle al que está escuchando esta sesión que esta es una sesión de mayores contribuyentes y concejales. Los concejales tuvieron la posibilidad de discutir este tema cuando tuvieron la sesión del Consejo Deliberante. Y los mayores contribuyentes venimos acá a apoyar este proyecto de ordenanza o a desaprobarlo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero no escuchar acá discursos políticos, porque no es el momento, ni el lugar, ni escuchar cosas que hemos escuchado del mayor contribuyente McDermott o de Romero, que no vienen al caso. Acá vinimos a discutir los vecinos de Carmen de Areco si esta ordenanza es productiva, es buena y puede ayudar al municipio o no, pero no a discutir de política. Para eso tuvieron la posibilidad en las sesiones del Consejo. Y creo que al televidente o al vecino le interesa si esto se aprueba o no se aprueba. Y para escuchar política tienen los días cuando el Consejo Deliberante precisamente delibera y pueden escuchar los proyectos. Ahí tienen el momento. Acá es para apoyar o no un proyecto de ordenanza que a mí me parece, en general, muy beneficioso porque está cambiando algunos de los, maneras o proyectos o procedimientos de cálculo de las tasas. Por ejemplo, la que siempre yo expreso mi adhesión especial, que es la tasa de seguridad e higiene, donde se propone un cambio importantísimo en el cálculo de esa tasa, porque Carmen de Areco había quedado o está quedando en el retargo, digamos, porque los otros partidos, otros pueblos, ya han cambiado la manera de calcularlo y esta manera que teníamos acá es de hace 20 años o 30, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto de cálculo de la tasa de seguridad e higiene me parece muy moderno, me parece muy beneficioso y va a ayudar a que cada uno pague lo que tenga que pagar y no pagar cifras fijas que a veces beneficiaban a uno y perjudicaban a otro. Entonces, dichas estas, de mi parte no tengo más nada que decir de la ordenanza, me parece que es muy beneficiosa. Adelanto mi voto positivo y pedirle a los mayores contribuyentes que nos limitemos a hablar de la ordenanza. La política la hacemos en el partido, la política la hacemos en las sesiones del Consejo y no en esta sesión de mayores contribuyentes, donde somos vecinos de Carmen de Areco, que venimos, sí, representando a un partido o a otro, pero venimos a expresar nuestra adhesión o no a un proyecto de ordenanza que les va a llegar a todos los vecinos. Gracias, presidente, y buenas noches. Gracias, señor Romano. Los preopinantes, los dos me nombraron a mí. Por lo tanto, pido el derecho a... No, vamos a seguir con el debate. No, pero yo tengo... el reglamento interno... Hay participantes que no hablaron todavía. Ahora tiene la palabra el concejal Moncho. ¿Le va a sacar la palabra al concejal Moncho? Interno. Tiene la palabra el mayor contribuyente McDermott. Gracias, señor presidente. La verdad que para cualquier cosa, menos decir que no se puede hablar de política. Solamente los dictadores prohíben hablar de política. Solamente en los años más oscuros
de nuestra historia, se nos prohibió hablar de política. Cuando no conviene lo que uno está diciendo, hay que cesernarle la palabra, se tiene que callar, no tiene que hablar, está mal lo que dice. Mientras yo me dirija con respeto como me he dirigido, nadie tiene por qué decirme de qué hablo o dejo de hablar. Pareciera que aquella famosa frase de la dictadura, el silencio es salud, es lo que tendremos que aplicar. Me parece que estar callados no es. Y una asamblea es para hablar, es para discutir, es para intercambiar. Pueden coincidir o no con mi ejemplo y con lo que yo digo. Y me parece fantástico, me parece perfecto. Pero este intercambio me llevó que un vecino que hoy tiene un negocio en Capitán Sarmiento me enviara alguna noticia de Capitán Sarmiento, porque él abrió un negocio en Capitán Sarmiento. Y me dijo, no me cobraron para habilitar el local y por 6 meses, estoy exento de pagar la tasa de seguridad e higiene. Hay otra manera, muchachos. Hay otra manera. En el medio de la pandemia, Capitán Sarmiento fue noticia por la cantidad de comercios que habilitó y abrió. ¿Por qué? Y me van a decir, algunos estaban, ya estaban. Se pusieron en órbita. ¿Por qué? Porque hubo una promoción para esto. Y eso es lo que necesitamos. Yo lo único que pido es que cada uno de los que está acá y quiera hablar, hable. Y si es con respeto, quiere hablar de política, hable de política. Porque la herramienta que tenemos para cambiar esta realidad es la política. Si no lo cambiamos política, ¿con qué lo vamos a cambiar? ¿A los tiros? No, muchacho, es con política y más política. Y es sentándose y seguramente muchas veces no vamos a coincidir, pero nunca le voy a decir a alguien de qué tiene que hablar y cómo tiene que opinar. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la concejal Verónica Bustamante. En el orden seguía mayor contribuyente. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Voy a bajar un poco los ánimos y hablar más despacio, porque no es necesario gritar ni hablar fuerte. Señora Martinich, no me molesta su fiscal ni lo que han hecho en equipo, porque lo hemos visto, le hemos dado nuestra opinión. Simplemente que estamos volviendo a comentar que es incongruente. ¿Está? Quiero recordar que ustedes mismos en el recinto trajeron en la anterior sesión del 10 de este mes, quizás usted estaba con parte de enferma, no lo ha podido ver, pero en el artículo 1 del proyecto de comunicación, y lo hicieron con mucha emoción el resto de su bloque, en el artículo 1 de su proyecto de comunicación solicítese al intendente Iván Villagrán realice las gestiones pertinentes para otorgar un aumento salarial que ayude realmente a los trabajadores. Ustedes están proponiendo con esto aumento en las tasas. Vuelvo a repetir y vuelvo a preguntar, lo mismo que se han preguntado y lo que ha preguntado el exconcejal. El 40% tienen de aumento, ¿sí? El 40%. ¿Cómo van a afrontar los gastos? Tanto los jubilados municipales como los empleados municipales. Por ejemplo, hay otros rubros, hay otras personas, hay otros trabajos. En el mismo proyecto de comunicación hablan de que hay un 70% estimado de inflación. ¿Sí? Entonces, no es correlativo a los sueldos, no es correlativo a las paritarias. Vuelvo a repetir y se vuelve a repetir lo mismo. No molesta, han hecho un trabajo, lo veo, lo he visto, lo hemos trabajado, pero no se pueden afrontar estos gastos. Nada más. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Bustamante. Siguiendo el orden del pedido de la palabra, tiene la palabra el mayor contribuyente Romero. Gracias, señor presidente. Yo no sé dónde está la política cuando hoy, si un vecino se quiere construir una casa en Carmen de Areco, viene al municipio y paga 15.000 pesos por construirla, y a partir de, si esta fiscal se aprueba, de cuando se promulgue, vamos a poner el 1 de julio por decir un día, va a pagar 75.000 por la misma casa. ¿Dónde está la política ahí? En un aumento de 5 veces de los defensores de los vecinos. No veo política, veo un análisis técnico. No hay nada político acá. ¿Dónde está la política cuando el vecino de un lado, al que recoge la basura, va a pagar menos que el vecino de enfrente, que también le recoge la basura? ¿Dónde está la política ahí? Ahí lo que hay es una ciudad injusta. Y si las zonas no son perfectas y hay un solo caso injusto, la ordenanza es injusta. Y eso no es política. Es volver a repetir que somos todos iguales. De cara a la fiscal impositiva, los vecinos somos iguales. No puede haber ni un caso injusto. Y no quiero volver a repetir el tema técnico, pero tiene tantas falencias técnicas que es claro que la hizo el NAC. Que durante 12 años fracasó sistemáticamente en todo lo que hicieron y su consecuencia es lo como estamos. Se nos incendia el basural a diario. Las calles están sucias. Y como dije más una vez, por suerte, hay una cierta alineación política en este momento y nos mandan más dinero que lo habitual. Y como dije más una vez, al NAC no le mandaban nada. Entonces, y acá el punto, y acá sí voy a hablar de política. Acá hay dos temas. Una parte de la grieta u otra parte de la grieta. Esa es la realidad en nuestro país a nivel político. En el fondo de esa grieta está el NAC, que no hace más que errores tras errores. Que me expliquen por qué un comercio de 40 metros cuadrados que hoy pagaba 4.000 pesos va a pagar 100.000 para habilitarlo. ¿Dónde está la buena voluntad, el buen criterio en algo así, que aumenta 25 veces el costo? Eso es lo que yo quiero que expliquen. Todos los puntos que planteé no explicaron ninguno. ¿Y sabe por qué, señores vecinos? Porque están mal. Porque el concepto está equivocado, el criterio está equivocado y el camino está equivocado. El camino es otro. Y coincido con el mayor contribuyente McDermott. Hay que dar un volantazo urgente, ya, inmediato. Entre la Cámpora y el NAC nos está hundiendo. Gracias, señor presidente. Gracias. Siguiendo el orden de la palabra, tiene la palabra la concejal Ferretto. Gracias. Creo que algo que quedó claro es qué oposición queremos ser cada uno. Nosotros vinimos a construir, vinimos a plantear nuestras ideas. ¿Podremos tener errores? Sí, seguro. Pero también vamos a hacer lo posible para que poderlo subsanar y poderle dar al vecino el mejor proyecto posible. Cuando escucho al concejal que antes decía, yo me pregunto y yo me respondo porque yo lo sé, me hace sentir que esa política ya pasó. Esos gobernantes ya pasaron, ya no son los que nos representan. Ya no queremos esas personas que señalen con el dedo y solamente ellos tienen la verdad. No, la verdad se construye entre todos. Y es así que tiene que ser. Esa soberbia, esa altanería, ese vocabulario despectivo, sin duda al vecino del otro lado no lo representa. Ninguna de esas palabras. Y como se comparó con lo de Sarmiento, con la situación de Sarmiento,
y la situación que tiene respecto a las tasas, que es verdad, han sacado muchas de ellas y creo que les viene funcionando bien. Quiero que sepa el vecino del otro lado que el proyecto que trajo Juntos no sacaba tasas. Porque es muy lindo decir de un ideal que queremos, porque si hubieran traído un proyecto que sacaba tasas y que haga que el municipio se pueda autoabastecer y sea sustentable, yo sin duda, y ninguno de todos mis compañeros, lo hubiéramos aprobado. Porque qué mejor que un proyecto que le traiga beneficios al municipio y a la vez haga que el municipio se pueda autosustentar en sus gastos. Sería el ideal. Pero es muy fácil, por favor, te pido silencio porque si no, no puedo terminar mi oratoria. Es muy fácil recetar, pero lo ideal es curar, es traer soluciones, porque si no hablamos de un mundo de colores, de un mundo ideal, y quedan palabras hermosas que el vecino se lleva a su casa diciendo, qué bien, qué lindo lo que dice, yo quiero que suceda eso, pero en la práctica es inaplicable. Sin duda, porque ellos mismos en su proyecto, me refiero a Juntos, no lo puso en su proyecto, no puso que sean 3, 4, 5 tasas las que se apliquen para todo el territorio de Carmen de Areco, no lo hizo. Y hablan de porcentajes, de 100%, de 200% de aumento, que no, en la mayoría de los casos no es así. Y ellos en muchas de las tasas aplicaron tasas escalonadas y a fin de año se pagan más que las que nosotros planteamos en nuestro proyecto. Así que es muy lindo decir lo que el otro quiere escuchar, pero la idea es gobernar y ayudar a gobernar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Ferretto. Tiene la palabra el mayor contribuyente Ongay. Buenas noches, gracias, presidente. Buenas noches a todos los presentes. La verdad que tengo una sensación ambivalente. Es media extraña, la pura verdad. Porque después de haber escuchado este debate, es una situación entre ganas de hablar y ganas de irme. Entonces, tengo la mitad de mi cerebro partido por la mitad y hay una partecita que me dice, habla y explica, y da a conocer tu opinión y la opinión creo que de algún sector que represento. Y otra me dan ganas de decir, pasemos a votación y terminemos aquí. Yo interpreto perfectamente bien las palabras, y no voy a ser exégeta del mayor contribuyente Romano, porque además de conocerlo es un amigo y compañero de larga trayectoria. Y acá no se le prohíbe hablar a nadie, para empezar. Si hay alguien al cual le prohibieron hablar en este recinto, es a mí, en las sesiones anteriores. Y fue el bloque que ahora se siente acusado de que no lo dejaron hablar. ¿Pero cómo? Depende si te toca, te pones molesto. Y yo sé cuál va a ser el argumento que va a usar el bloque de Cambiemos. Es que había una votación para terminar el debate. Lo que no se dice, que son medias verdades, es que en esta Asamblea de Mayores Contribuyentes, no necesariamente a los mayores contribuyentes hay que aplicarle el reglamento de los concejales. No necesariamente. Pero como era una simple exposición, yo no voy a ir a la justicia para que me den la razón, porque sería muy tonto. Gastaría plata, tiempo y un dispendio de mover el expediente judicial cuando hay tantos problemas en la justicia. Y a eso le cabe también al bloque del NAC. Ahora, yo no escuché hoy al bloque de Cambiemos la más mínima disculpa después que habló el mayor contribuyente de Maidermo sobre lo que a mí me pasó
como mayor contribuyente. Pasó desapercibido. Son tan demócratas solamente cuando les toca a ellos. Son republicanos, demócratas, amigos del vecino. Ahora, cuando le toca al otro, a la hoguera, porque no tienen piedad. Y llevan adelante una política a nivel nacional, provincial y local de oposición permanente y sistemática en contra de los gobiernos a los cuales son oposición, sin importarle el vecino o el ciudadano. No importa si la ley es buena o mala, votan en contra. No importa si le favorece o no al vecino, votan en contra. Esto ha sido sistemático en los 2 últimos años. Y en los años anteriores, cuando tenían la presidencia del Consejo, fueron tan democráticos hasta que le ocurrió o hasta que tuvieron la posibilidad de quedarse con la presidencia. Porque yo tengo memoria, porque así como un mayor contribuyente dice que está él para hacerle recordar a la gente, yo no tengo tanta... A ver, una palabra que no sea tan fuerte. No tengo alma de maestro ciruela para decirle a la gente qué está bien y qué está mal. Pero acá hay una tradición en este Consejo Deliberante que se respetó siempre y hasta en su momento el único concejal que tenía radical en ese momento la siguió usando, votando en contra de la opinión del vecinalismo para que el Partido Justicialista tuviera la presidencia. Y el radicalismo votó para el justicialismo porque había ganado las elecciones. Eso se olvida, Cambiemos. Ya que quieren hablar de política, vamos a hablar de política. Y olvidémonos por un ratito de la mayor contribuyente. Cuando les conviene son demócratas, cuando les conviene son republicanos. Ahora cuando les toca a ellos, cuando les toca a los otros, se acabó la democracia. Se olvidaron de la democracia y del republicanismo. Eso para aclararlo, para que no queden medias verdades. Yo no tengo problema en hablar de política. No es mi estilo venir al Consejo a hablar de política. Prefiero tener debates públicos en los medios de comunicación. Pero como acá se habló de política y bastante contra mi gusto, bueno, ¿por qué no hablar? Se aclaró este punto, lo del mayor contribuyente romano, que coincido, pero la mitad de mi cerebro que me dice que tengo que hablar puede más que la otra, es que empecé por aquí. Por lo tanto, también desde el bloque de Cambiemos, un mayor contribuyente habla del crecimiento de Capitán Sarmiento a medias verdades. Cuando uno dice medias verdades, y todos lo hacemos, no me voy a hacer no me baño en agua bendita en el Jordán. Pero debo aclararlo, habla a medias verdades, y si vos hablas a medias verdades, hay algo que ocultás. Es inexacto o una falsa verdad. Y nombra Capitán Sarmiento como algo extraordinario de crecimiento en la vecindad. ¿Por qué será? Yo me preguntaba, ¿por qué tanto amor por Capitán Sarmiento en estos tiempos? ¡Oh, casualidad! El intendente en los 2 últimos años, el procesado Iguacel en estos últimos días. Ahora, no nombró a San Andrés de Giles, que es muy similar a nosotros, que hace 20 años que gobierna otra fuerza política y que crece. No nombró a Mercedes, que es una ciudad que visitamos asiduamente. No nombró a Salto, que es otra ciudad que también. ¡Qué casualidad! ¿Será por eso? ¿Porque el intendente es de su propio partido?
Pero el intendente hace 2 años que gobierna. ¿Cómo hizo para crecer en 2 años los porcentajes que dice el mayor contribuyente que Capitán Sarmiento creció? Creció porque hubo una política pública durante 20 años que tuvo basada en pilares de crecimiento. Fenómeno. Y ahora le toca gobernar a otra fuerza política, como le tocará gobernar a Cambiemos el día de mañana. Tuvo la oportunidad en LAC, anterior la tuvo el peronismo, ahora la tiene el peronismo, y eventualmente la gente cambia de opinión y vota. Y gracias a Dios que vota. Y gracias a Dios que tiene la posibilidad de cambiar el voto. Porque esa es la democracia. Yo no me enojo por la gente cuando no nos votan a los que somos peronistas. Me enojo conmigo mismo y con los dirigentes, porque no sabemos hacer las cosas para que nos sigan votando. Ahora, no digamos media verdad de que Sarmiento es la panacea, porque tiene algunas diferencias estructurales con Carmen de Areco. Una, que se olvida de decir el mayor contribuyente que dijo eso, es el reparto de la tierra de Capitán Sarmiento. Es la división de los latifundios que tiene Carmen de Areco y que no tiene tantos Capitán Sarmiento. Y tiene 3 empresas de hace muchos años, una es 3 veces mayor o 4 veces mayor, no, 10 veces mayor. El peladero hoy en Carmen de Areco tiene 200 y pico de personas y el peladero de Capitán Sarmiento o frigorífico de aves tiene 2000. ¿Ahora qué vino en este último gobierno? No vino en este último gobierno, no digamos media verdades, porque entonces queremos hacer política barata para llevar agua para nuestro molino. Esa es la verdad. Entonces, si vamos a hablar de política, yo no tengo ningún problema, vamos a cualquier radio, a cualquier televisión, en la plaza pública, como se hacía antes, en la época del 30, del 40, y debatamos 6, 7, 8, 9, 10 horas. No hay ningún problema. Aclarado lo de Capitán Sarmiento. Ya dije, pero lo voy a repetir, que hay una temática que es un cassette que ya viene así, formateado por los gurúes de la política que orientan a Cambiemos a nivel nacional y que eso baja de rama, provincia y nación, que es oponerse a todo, sin importar si es beneficioso o no para el pueblo. Y fundamentalmente, Cambiemos tiene una concepción ideológica distinta a la nuestra, que es defender a los poderosos, que es defender a los que más tienen. Y lo voy a demostrar. En una de las intervenciones del mayor contribuyente, que hablaba de las tasas y demás pormenorizadamente, y acá hago un corchete, un paréntesis, porque en un momento determinado yo le pregunto al presidente del bloque sobre un tema, y no lo escuché bien a usted, pero usted creo que se molestó, presidente, porque yo estaba hablando con él cuando hablaba la concejal Martinich. Y yo estaba preguntándole sobre la ordenanza, no estaba preguntándole cómo iba a ir San Lorenzo el domingo. Estaba preguntándole sobre cosas de la ordenanza. Y qué casualidad que lo que le estaba preguntando, y no va a faltar a la verdad porque no tiene por qué mentir, era justamente una de las tasas modificadas que posteriormente trató el mayor contribuyente Fernández Romero, que yo le preguntaba, yo no la tengo en la memoria toda la ordenanza, porque no soy concejal, no la debatí, no lo estoy dentro de las comisiones, y es algo árido y voluminoso que por ahí se escapan detallecitos. Pero digo, la famosa tasa que antiguamente se llamaba del espacio público y demás, por el cual nosotros le cobramos a las antenas de televisión, de telefonía, celular, sigue estando. Sí, pero se modificó, tiene algunas variantes. Bueno, rápidamente, usted, en un momento determinado, hace observación, el presidente se siente y cortamos la conversación. Por eso dije el corchete. Aclaré 2 cosas sobre el mismo tema. Su reto, y que le expliqué que no estaba preguntándole por San Lorenzo, sino por esa tasa. ¿Y por qué digo defienden a los que más tienen? Con un argumento falaz.
de la producción y que no van a venir las empresas y que el 5G. Hay un decreto nacional parado por la justicia que declaraba de utilidad pública, o tiene otro nombre, que es un servicio público, todo lo que es la telefonía celular y la internet. Y Cambiemos no dice una palabra sobre eso. Y ahora viene y defiende a las empresas de telefonía celular y de internet y a Cablevisión, diciendo que van a aumentar y que la vamos a pagar más en Carmen de Areco, o que no va a venir el 5G porque le cobramos la tasa a una multinacional que factura millones de dólares, porque Carmen de Areco le cobre una ínfima proporción que va a servir para beneficio de los contribuyentes de Carmen de Areco. Me dicen que el 5G no va a venir a Carmen de Areco. No nos tomen de sonso, por favor. No crean que la gente es estúpida. ¿Cómo una multinacional no va a venir a Carmen de Areco o no va a traer el 5G por una tasa ínfima que Carmen de Areco le quiera cobrar? Eso demuestra que están a favor de los poderosos, están a favor de los más ricos, no solamente defienden los intereses de los grandes. No le interesa a Carmen de Areco, no le interesa el vecino, que entre un peso más a la municipalidad, porque ellos creen que cuanto peor, mejor. ¿Saben por qué? Cuanto peor, mejor, porque ellos aspiran que la municipalidad se funda, quiebre y entre Cambiemos como Salvador. Señora, por favor, pido respeto. Usted Silencio, una vez por me favor, hizo callar, silencio. así que le pido el mismo respeto, Por señora. favor. Usted es concejal, yo la respeto cuando hablo. Mayor contribuyente, diríjase a mí, por favor. Por favor, con respeto. Pero Gracias. ellos tienen eso. Ahí quedó demostrado. Cuando uno están hablando, chicanean, hablan, gritan, se dirigen a uno y uno tiene que ser respetuoso, porque si no es un negro intolerante. Y la verdad que los peronistas estamos cansados de eso, de que nos digan negros intolerantes cuando tenemos que aguantar durante horas calladitos la boca que nos digan de todo. Usted vio cómo me cortaron la palabra. Usted vio y me corrigió para que me dirija a usted, y le pido disculpas. Pero yo llevo sangre en las venas, no tengo agua. Y me educaron respetuoso. Y así voy a seguir. Pero no soy ni negro, ni intolerante, ni antidemocrático, ni antirrepublicano. Para concluir, sí es cierto que esta ordenanza no es nuestra. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Entre lo mala que era la de Cambiemos, entre lo horrible que era la de Cambiemos, que solo beneficiaba a algunos sectores, y prefiero votar la del NAC. Y todos saben mis diferencias políticas, ya que estamos hablando de política, todos las saben. He hecho campaña durante 12 años para que el intendente descanse y terminara su mandato. Pero entre lo peor y lo menos peor, obviamente que voy a levantar no una mano, las dos, para que quede bien claro, las dos a favor del LAN. No del LAN, perdón, fue una extralimitación. El inconsciente, voy a tener que ir a la psicóloga. Voy a votar la ordenanza propuesta o el dictamen que fue aprobado posteriormente del NAC. Pregunto, ¿van a seguir hablando? Si no, pido votación. Pido votación, aunque no soy concejal. Moción de votación. Se pide moción de votación. Pongo a consideración de los señores concejales. Tiene la palabra la concejal Claudia Gutiérrez. El concejal Sergio Dinardi, perdón. Moción de votación. Sí, moción de votación, sí. Tiene la palabra la concejal Lorena Martínez. Sí, desde nuestro bloque, no sé si están todos de acuerdo, ¿sí?
Sí, aceptamos la moción de votación. Gracias. Tiene la palabra la concejal Heffler. Desde nuestro bloque, si estamos todos de acuerdo, no hay problema. ¿Sí? Sí aceptamos la moción de votación. Gracias, concejal Heffler. Entonces, damos por finalizado el debate. Vamos a pasar a la votación nominal, por sí o por no, el proyecto de ordenanza. Tiene la palabra el mayor contribuyente, Fernández Romero. No. Tiene la palabra el concejal Moncho. No. Tiene la palabra la concejal Heffler. Rechazo la ordenanza que le va a meter la mano en el bolsillo al vecino de Carmen de Areco. Tiene la palabra el mayor contribuyente Napoli. No, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la concejal Verónica Bustamante. Rechazo el proyecto. Tiene la palabra el mayor contribuyente McDermott. Porque en Sarmiento un vecino paga menos tasa de seguridad que en Carmen de Areco, que tiene comercio en los dos lugares. Digo que no. No. Tiene la palabra el mayor contribuyente Soto de Sousa. Afirmativo. Tiene la palabra la concejal Ferretto. Acompaño nuestro proyecto. Tiene la palabra el mayor contribuyente Calderaro. Tiene la palabra la concejal Martinich. Sí, acompaño nuestro proyecto, señor presidente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Jovovich. Sí, acompaño nuestro proyecto. Gracias. Tiene la palabra el mayor contribuyente Rico. Sí, acompaño, gracias. Tiene la palabra el concejal Eduardo Campos. Sí. Tiene la palabra el mayor contribuyente Sastre. Por la afirmativa. Tiene la palabra el mayor contribuyente Bolborti. Sí, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Rossi. Afirmativo, presidente. Tiene la palabra el concejal Camayo. Sí. Tiene la palabra la mayor contribuyente Laura Boychuk. Sí. Tiene la palabra el mayor contribuyente Ongay. Afirmativo. Tiene la palabra la concejal Claudia Gutiérrez. Acompaño el dictamen del NAC. Gracias. Tiene la palabra el concejal Dinardi. Afirmativo. Gracias. Tiene la palabra el mayor contribuyente Romano. Aprobación. Gracias. Mi voto es afirmativo. Queda aprobada el proyecto de ordenanza por mayoría. Falta tratar el segundo punto del orden del día. Designación de un concejal y un mayor contribuyente para la firma del acta de la Asamblea. Tiene la palabra la concejal Karina Heffler. Ya lo habíamos hablado. Por un lado, el concejal Mateo Jovovich y como mayor contribuyente el señor Ernesto Napoli. Sí, Gracias. Pongo a consideración de los señores concejales. Tiene la palabra la concejal Martinich. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo. Gracias. Tiene la palabra el concejal Dinardi. Estamos de acuerdo, señor presidente. Gracias, concejal. Entonces, sin haber más temas en el orden del día y siendo las 22:48, damos por finalizada la sesión. Que tengan muy buenas noches.